Ok. Vamos a recordar, chicos, nosotros tenemos una una capacidad bastante amplia, que es el tener conocimiento de todos los aportes culturales que nos dejaron en el Imperio del Tahuantinsuyo. Y para poder reconocerlos, nosotros tenemos que comenzar a estudiar e identificar y analizar, ¿no?, la historia del Tahuantinsuyo. Entonces yo quisiera recordar con ustedes, ¿no?, me alza la mano quien desea responder y si nadie responde, yo ahí sí llamo, ¿no? ¿En qué siglo se marca el inicio de los incas? ¿En qué siglo se marca el inicio de los incas? Jairo. ¿En qué siglo? En el siglo. Más fuerte, se te cruzó el audio, no te escuché. ¿Siglo XIV? En el siglo XIV, ya. ¿Qué significa siglo XIV? 1300, ¿cierto? El año 1300, ese es siglo XIV. Estás un poquito lejitos, estás como a la mitad. Ya en el siglo XIV, hijo, ya ellos estaban desarrollándose. Recuerden que el imperio de los incas no siempre fue imperio, ¿cierto? Fue un grupo pequeño que después fue creciendo y desarrollándose. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, está cerca, un poquito más atrás, Jairo. No es siglo XIV. ¿Cuál es el inicio del imperio de los incas? Bueno, no el imperio, de los incas, no del imperio. Diría siglo 12 o 13 entre así. 12, exactamente, 12. Muy bien, Jairo. ¿Se acuerdan que la semana pasada vimos un video que nos marcaba por un lado 900, por otro lado 1100, ¿no? Como que no hay exactitud, pero nos marcan el siglo XII. Con mayor seguridad, cuando hablamos de los incas, de sus inicios, de sus orígenes, tenemos que hablar del siglo XII, ¿ok? Es decir, del año 1100, ¿ya? Para llegar a ser, o para tomar el nombre del Tahuantinsuyo, chicos, lo hizo, ¿no? Se dice que lo hizo un inca, se dice que lo hizo Pachacute. Más adelante lo vamos a ver nosotros igual, ¿ya? ¿Por qué Pachacute le puso el nombre de Tahuantinsuyo, Adrián? Porque en sus inicios eran los incas, ¿ok? Todos eran incas, así como los Bora, los Aymara, que les toca exponer a ustedes, ¿no? ¿Cuándo les toca exponer? Ellos pusieron. El 22. 22. Ah, también, sí. Ya, bueno. Los Bora, ¿no? No, los Aymara, ellos se llamaban los incas, ¿ok? Los incas. Ahora, pregunta Adrián. Cuando pasan los años y los incas se vuelve un imperio, crece, porque comienzan los incas a invadir, ¿no? A someter, a vulnerar a otros grupos. Entonces empieza a tomar posesión de espacios geográficos más grandes. Pues Pachacute decide dar el nombre de Tahuantinsuyo. Adrián, más o menos puedes tú calcular en qué año es que lograron crecer y convertirse en Tahuantinsuyo, en imperio. Si Jairo ha dejado claro que el imperio se inicia en el siglo XII, ¿no? 1100 y tantos, ¿no? Sabemos que los españoles llegaron y tomaron el Tahuantinsuyo, ¿en qué año? 1532. 32. Muy bien, 1532. Es decir, siglo
¿Qué siglo pertenece el año 1500? ¿A qué siglo pertenece? Siglo XVI. Siglo XVI. Entonces, calcula. ¿En qué siglo aproximadamente los incas se convirtieron en imperio? 14. Aproximadamente 14 significa 1300. Después de un siglo no más de existencia, siglo XII, XIII, XIV, un poquito más adelante. En el Siglo 1400, siglo XV. Ajá. Aproximadamente, Joel, 1450, siglo XV, se dice que los incas lograron a través de Pachacútec, ¿no?, crecer. Ahora, Joel, ¿qué significa la palabra Tahuantinsuyo? También lo saben. Estamos repasando lo que hemos aprendido en la clase anterior. Pachacútec le pone Tahuantinsuyo. 4 ¿Qué regiones. significa? ¿Perdón? Se cruzó el audio. Tahuantinsuyo. ¿Qué significa? Mm, Tagua significaba algo y suyo significa otra cosa. ahora sí, ya me acordé. 4 regiones. Muy bien, hijo. 4 suyos o 4 regiones, ¿no? Tagua es 4 en quechua. Tagua, 4. ¿Ok? Entonces, Pachacútec le puso 4 regiones. ¿Por qué? Porque los incas crecieron tanto, Isabel, que tenía que haber alguna manera de organizarse, ¿cierto? Porque uno puede ser una persona muy ocupada, pero uno tiene que ver la manera cómo organizarse, porque si no, así no funciona, ¿cierto? Entonces, ¿qué hicieron los incas? Muy inteligentes, no dividieron el imperio en 4 regiones, ¿ok? Entonces, ¿qué significa Tahuantinsuyo? 4 regiones, ¿ok? Seguimos. ¿Cuál fue la capital del Tahuantinsuyo? Por muchos años, ya, por muchos años, una ciudad importante que estaba al sur, ¿no?, fue la capital del Tahuantinsuyo. ¿Cuál fue, Isabel? Acá te dan 3 opciones. Lima, Cusco o Arequipa, dice. Arequipa. Cusco, ¿ok? Cusco sería la capital del Tahuantinsuyo. Ahora, en los últimos años, les cuento, les voy adelantando. En los últimos años, ya, casi en el año 1500 o llegando al año 1500, al Inca se le ocurrió seguir creciendo por el norte y sometió a los pueblos de Quito, Ecuador. Sometió, ¿no?, los tomó y se casó con la hija del jefe de Quito y tuvo un hijo. Y a partir de ahí, Quito como que también tenía cierta importancia, ¿ya? Pero eso es casi al final. Y luego vamos a saber qué pasa con los medios hermanos, ¿ya? Por ahora, vamos a observar bien el mapa. Ya, ay, esta propaganda me está fastidiando acá. Vamos a observar bien el mapa para poder ubicar. Voy a tener que achicarlo un poco para que vean bien.
Es importante, porque también ha sido pregunta de examen de admisión, la ubicación de los suyos. Aquí están los 4 suyos, Jairo, Colla suyo, Chinchay suyo, Conti suyo y el Anti suyo. ¿Ok? Entonces vamos a empezar por el Chinchay suyo. El Chinchay suyo está ubicado al norte, exactamente al norte. Ya toda esta franja primera, arriba, miren, es la región del Chinchay suyo. Ahora, cada región, chicos, tenía provincias pequeñas. Ojo, ya. Tenía provincias pequeñas que se llamaban Huimampis. ¿Ya? Cada suyo, hijos, tenía un jefe. Algo así como lo que sería ahora un alcalde regional. ¿Ya? Algo así. ¿Ya? Y cada suyo tenía las Huimampis. ¿Qué eran las Huimampis? Eran como las provincias. ¿Ya? Y cada Huimampi tenía un alcalde. ¿Ok? Un alcalde. Y ese alcalde se llamaba el Apunchic. ¿Ok? Más adelante vamos a ver las autoridades incas, por eso les voy a adelantar. Entonces tenemos el Chinchay suyo, que es el suyo que está al norte. Luego tenemos uno acá chiquito, mírenme. Uno chiquito que está para el lado oeste, para el lado este. ¿Ok? Aquí está, este. Ya saben que todo lo que está para el oriente es el este. ¿Ya? Este se va a llamar el Anti suyo. Este es el Anti suyo. ¿Ok? Luego tenemos uno que está para el lado oeste. Oeste. Aquí está, oeste. ¿Ya? Que es el Conti suyo. Y finalmente, el que está al sur, que también es extenso, que llegó hasta parte de Argentina, parte de Chile, ¿ya? Bolivia, esta zona de acá es el Colla suyo. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Sí? Chinchay suyo, Anti suyo, Conti suyo y Colla suyo. Los dos que empiezan con Co están en el lado de abajo. El uno está para el oeste y el otro está para el sur. Sigo, ¿no? A ver si se acuerda. Relaciona cada suyo con su ubicación. A ver, Joel, ¿cómo se llamaba el suyo que está ubicado al norte? Al norte. Uh-huh. Conti suyo. No. Adrián, ¿cómo se llamaba la región que estaba ubicada al norte? El suyo que estaba ubicado al norte. El primero que hicimos. Chinchay suyo. Ajá. Chinchay suyo. A ver, aquí está. El primero que ubicamos fue uno de los más grandes al norte, que es el Chinchay suyo. Jairo, ¿cuál es la región última que hicimos? La más larga, la que llega, la que está por el sur, la que llega a Chile, Argentina, Bolivia. ¿Conti suyo? Cerca, cerca. El Contisuyo era el chiquito que estaba al oeste. Es otro que empieza con Co. Colla suyo. ¿Lo observamos? Mira, lo observamos. Aquí está. Mis caritas no te pierden. Este es la región que está al sur. ¿Ok? Colla suyo. La chiquitita de acá es la que está para el oeste, que es el Contisuyo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? No. Entonces, finalmente, el Contisuyo va al oeste y el Antisuyo va al este. Y todo el rato lo hemos hecho con el mapa. Con el mapa. Sí, pero quería saber qué tanto recuerdan ustedes. Recordemos, ¿ya? ¿Qué países compartieron o llegaron a ser parte de lo que fue el Tahuantinsuyo? Hablamos de Ecuador. Ecuador. Hablamos de Argentina.
Hablamos de Bolivia, hablamos de Chile, Perú, ¿no? Y lo que fue Colombia. ¿Ok? Cuando uno habla de estos países, son los que formaron parte de lo que sería el Tahuantinsuyo. ¿Qué idioma hablaron? Isabel, eso también fue descrito en nuestra clase de la semana pasada. ¿No? ¿Qué idioma hablaban? Quechua, muy bien, hija, quechua. ¿Quién era la máxima autoridad del Tahuantinsuyo, Joel? Tenía un nombre peculiar, ¿no? ¿Quién era la máxima autoridad? ¿Tu audio, Joel? ¿El Inca? El Inca, o también llamado, Joel, Zapa Inca, Jairo. Zapa Inca. Inca, o llamado también Zapa Inca, ¿ok? Y Jairo, ¿cuál era el distintivo, ¿no?, que llevaba para que tú sepas reconocer al Inca? Llevaba un distintivo. Un cetro. Un cetro, perdón, un cetro, llevaba un cetro. No, todas las autoridades llevaban una especie de cetro, ¿ya? Ese no es el distintivo, era otro, que iba por un lado de la cabeza. A ver, ¿alguno de ustedes se acuerda? Es importante, ¿ah? El Inca, ¿cómo? Pesca. ¿Cómo, mi amor? No entendí. Agricultura y pesca. No, hijo, estamos hablando de los distintivos del Inca. El Inca usaba algo que los demás no usaban. Y así tú podías reconocer que era el Inca. Dime, Adrián. Agricultura y ganadería. No, mi amor. ¿El Inca usaba la agricultura? ¿Cómo usaba la agricultura el Inca? ¿Se la ponía la agricultura? Ah, los andenes. Los andenes fueron construcciones. Comercio. El comercio fue una práctica. Estoy hablando de una prenda de vestir que usaba el Inca. Estoy diciendo usaba. ¿Cómo se llamó la prenda de vestir que usaba el Inca? Que lo usaba en la cabeza. Una Y así corona. era una especie de corona, pero no se llama corona. Es algo parecido, pero no es una corona. ¿No se acuerdan? Vamos a dibujarlo por acá. ¿Ya se acordaron? ¿Qué es eso? Sí sé cuál es, pero no me acuerdo el nombre. Se llama Mascaipacha. Pregunta de examen de admisión a la universidad. ¿Cómo se llamaba el distintivo del Inca? Mascaipacha. Es una especie de vincha, no corona, vincha, que tiene dos plumas rojas aquí. ¿Ok? Ahora, ¿quién más usaba una mascaipacha, pero de otro color? El hijo elegido para gobernar. ¿Y cómo se llamaba el hijo elegido para gobernar? El Auqui. El Auqui usaba una mascaipacha, pero no de color roja, de color amarilla. Eso indicaba que él iba a gobernar
cuando muriera su padre. ¿Ok? Muy bien, entonces, ¿qué más usaba el Inca? Usaba su tiana, ¿no? ¿Qué cosa es una tiana? Es un asiento especial, ¿no? Y él recorría todo el imperio por ese asiento, ¿ok? Nadie más podía tener ese asiento. Ahora sí, nos vamos a la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cuáles son las actividades económicas que realizó el imperio? ¿No? ¿A qué se dedicaban? ¿Se dedicaban a jugar pelota? A ver, Joel. Lo vimos también en el video de la clase pasada. Joel, ¿a qué se dedicaban? A ver, Agricultura y Adrián. ganadería. Muy bien. Ya, casi te gana Adrián. ¿No? Agricultura y ganadería, ¿cierto? No tuvieron comercio, hijos, ¿por qué? Porque los incas nunca tuvieron moneda. Entonces, ellos lo que hacían nada más es un intercambio, un trueque. ¿No? Tú me das papas, yo te doy choclo. Tú me das choclo, yo te doy calabazas. Entonces, trueque, intercambiaban productos. ¿Ya? ¿Qué productos cultivaban? El maíz. Principalmente el maíz y la papa. Ya sabemos que tenemos casi 300.000 especies de papa, ¿cierto? En el Perú. ¿Qué animales criaron? Los auquénidos y el cuy. ¿Ok? ¿A qué llamamos ayllu? El ayllu es la familia, ¿no? Conformada por algún tipo de relación, ¿no? Ese era el ayllu, ¿ok? Eran las familias, ¿ya? ¿Y cómo se llamaba el jefe del ayllu? ¿Se llamaba Inca, el jefe del ayllu de una familia? ¿Se llamaba virrey o se llamaba curaca? Por acá. Curaca, Adrián, curaca, ¿ok? El jefecito de una familia se llamaba curaca. A ver, si por ahí hay retención. Ya, vamos a ver. Tenemos que pasar a un video acá. Pregunta. El imperio fue dividido en 4 suyos, ¿ok? Cada suyo tenía un jefe, ¿ok? Que se llamaba Suyuyok Apu. Suyuyok Apu. Así se llamaban el jefe de cada suyo. Adrián, ¿cuántos Suyuyok Apu habrían en el imperio? 4. 4. Porque cada uno pertenecía a cada región, ¿cierto? Si habían 4 regiones, habían 4 Suyuyok Apus. Perfecto. Ahora les dije que en cada suyo habían provincias también. ¿Cómo se llamaban las provincias? ¿Se acuerdan? A ver, ¿quién se acuerda cómo se llamaban las provincias de los suyos? Lo mencioné. Adrián. Provincias. Claro, habían provincias. En los suyos habían provincias pequeñas. Esas provincias tenían un nombre. Y además tenían un jefe también. ¿Se acuerdan cómo se llamaban las provincias? ¿No? Jairo, Joel, Isabel, ¿no? Winampis, ¿ya? Winampis. Y cada Winampi tenía un jefe que se llamaba el Apunchik. Apunchik, ¿ya? Ahora sí, chicos, vamos a pasar, ¿no?, a nuestra competencia de hoy, porque lo que hemos hecho es recordar, nada más, ¿ok? Vamos a pasar a la competencia de hoy con un video, ya que les pido que pongan mucha atención. Vamos a cortar acá, vamos a pasar acá.
Ujú. Ya. Ahora nos va a tocar ver lo que es la organización política del imperio. Es decir, cuando uno habla de política, ¿a qué se refiere? A ver. ¿Habían partidos políticos en el imperio? Cuando Claro. se habla de política, mm, Dígame, ¿a qué nos referimos con política? ¿A quién se decide que sea el próximo? ¿Cómo se llama? Sabemos, hablamos mucho de política, hoy en día hablamos de política, ¿no? La política es la capacidad de administrar una región, un espacio, ¿ok? Eso es política, ¿ya? ¿Cómo hago para manejar a mi población, para que tengan casas, para que tengan agua, para que tengan carreteras, para que tengan colegios, para que estén seguros, ¿no? Para que tengan comercio. Todo eso lo ve la política. Por eso es que nosotros tenemos un gobierno que lo llevó la política al poder, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de política en el Tahuantinsuyo, pues, ¿de quién vamos a hablar? ¿De qué o de quiénes vamos a hablar? ¿Hablaremos de la esposa del Inca? ¿De qué cosa vamos a hablar? De las autoridades que ayudaron a gobernar al Inca. Porque el Inca, si bien es cierto, sí, era la máxima autoridad. Su palabra era ley, casi como Luis XIV, Isabel, ¿no? Luis XIV de Francia era el rey absolutista, el más absolutista del mundo, de la historia, ¿no? El Inca era un gobernante absolutista, su palabra era ley, ¿no? Lo voy a fusilar a Isabel y a Jairo por no presentar tareas, los fusilaba. No había fusil, los mataba, los mandaba a la hoguera, o les cortaba la lengua o la mano por no hacer la tarea. Así era, radical, absoluto. Sin embargo, ¿no? El Tahuantinsuyo era tan grande, Jairo, que él solo pues no podía ir a ver cómo estaba el Chinchaysuyo y luego al rato ver cómo estaba el Collasuyo por abajo. Entonces, no podía. Entonces necesitaba funcionarios, necesitaba gente que trabajara con él. ¿Ok? Entonces ahora vamos a ver a los funcionarios y cómo es que se organizaron, ¿no? Cada uno tenía una función, por eso que son funcionarios, ¿ok? Entonces vamos a verlos en el video siguiente. Por favor, escúchenlo con atención. Vamos a compartir sonido. Por acá, compartir sonido. Está. ¿Lo ven, cierto? Sí lo ven, ¿no? A su curso de Historia del Perú. Hoy hablaremos sobre la organización política en el Tahuantinsuyo. La civilización inca fue desde el punto de vista político teocrático, ya que el poder estaba centralizado en el inca, a quien se le consideraba de origen divino. Absoluto, porque todos los poderes recaían en el Sapa Inca. Autoritario, porque la palabra del Sapa Inca era ley. Vitalicio, porque aún después de muerto, el Sapa Inca mantenía sus privilegios. Y de correinado, porque gobernaba en paralelo con el Aupi. La organización política del Tahuantinsuyo contaba con dos elementos importantes de unificación.
el primer elemento de unificación fue la lengua oficial, el quechua, o también llamado runasimi. Y el segundo elemento de unificación fue la religión, que era obligatoria en todos los pueblos con el culto al dios Sol. Los hijos de los príncipes o caciques de los pueblos conquistados eran enviados al Cusco, la capital del Tahuantinsuyo, donde durante 4 años se les enseñaba el idioma, la historia y la religión de los incas. Cuando su enseñanza terminaba, ya podían formar parte del ejército o de la administración. Esta práctica hacía que la cultura fuera aceptada rápidamente. La autoridad en el Tahuantinsuyo era ejercida en el siguiente orden. El Inca o Zapa Inca era la máxima autoridad del Tahuantinsuyo, considerado un semidios. Tenía el poder político y religioso. Sus órdenes se cumplían sin que nadie los contradijera. Controlaba a todos los funcionarios o jefes militares y dirigía la repartición de los bienes, aplicando los principios de reciprocidad y de redistribución en beneficio a la sociedad. El Inca vivía en el Cusco, en un palacio construido especialmente para ser habitado por él. Desde el Cusco, el Inca gobernaba ayudado por funcionarios incaicos, que recogían información de todo el imperio. Gracias al eficiente trabajo de los mensajeros andinos, los chasquis, que eran entrenados desde niños para ser atletas del Tahuantinsuyo, colaborando así a su correcta administración. El Lauqui, el príncipe heredero al trono del Tahuantinsuyo. Este era elegido entre todos los hijos del Inca. El Lauqui no necesariamente era el hijo mayor, sino el más capaz para poder gobernar. El principal requisito para llegar a ser nombrado Auqui eran las cualidades para el liderazgo. Se estudiaban sus habilidades para gobernar, prestando atención a la valentía, el coraje y la astucia. Además, era muy importante sus dotes de guerra y sus dotes religiosos. Desde el momento que era designado como príncipe heredero, era preparado para gobernar junto a su padre el Inca, ejerciendo así el correinado, para que pueda obtener experiencia y ser reconocido como gobernante a la muerte del Inca. En muchas ocasiones, el Lauqui participaba activamente en el gobierno del Tahuantinsuyo. El Inca le permitía tomar decisiones propias, de manera que fuera adquiriendo experiencia para cuando tuviera que asumir el cargo definitivamente. El Lauqui usaba una mascaipacha de color amarillo mientras se preparaba para ejercer las labores de gobierno. Recibía las enseñanzas de los amautas más destacados. Cuando el Inca fallecía, el Lauqui podía ponerse la mascaipacha roja. Esta era la insignia de poder del Tahuantinsuyo y solo podía ser utilizada por el Inca. La función principal del Lauqui era formarse, para poder hacerse cargo del trono del Tahuantinsuyo a la muerte de su padre. El Consejo Imperial, o también llamado Tahuantinsuyo Kamachic, tenía como función asesorar y aconsejar al Inca. Lo integraban los 4 jefes de cada suyo, el sumo sacerdote y el general del ejército imperial. Y también participaba el Lauqui, formando parte del círculo más importante del Tahuantinsuyo. Los jefes de cada suyo eran llamados también apocunas. Ellos eran los máximos jefes de los 4 suyos o regiones. Los suyos se dividían en provincias o también llamados guamanís, que eran dirigidos por el apunchiqui. Los miembros del Consejo Imperial eran elegidos directamente por el Inca, entre sus hermanos o parientes de más capacidad y confianza. Se reunían bajo la dirección del Inca, a quien daban cuenta de su labor desarrollada en sus respectivas regiones. El apunchic o Capac Apo era el gobernador de una provincia o guamaní. Representaba al Inca en los pueblos, ponía orden y el cumplimiento de las normas de conducta social. Los apunchic eran nombrados entre los guerreros más valientes, ya que tenían atribuciones políticas, militares, económicas y administrativas. Habitaban en las fortalezas y viajaban al Cusco para las festividades del Inti Raymi y rendían culto y cuentas de su labor al Inca y al Consejo Imperial. El Tucuy Ricuy, el que todo lo ve, eran funcionarios de entera confianza del Inca, eran nombrados directamente por este. Viajaban de incógnitos por las diferentes regiones del Tahuantinsuyo,
observando la forma como aplicaban las leyes y disposiciones del Inca. Sus funciones eran visitar los lugares de su responsabilidad, cobrando el tributo con la ayuda del curaca, y posteriormente enviarlo al Cusco. Podía casar parejas, convirtiéndose en una autoridad casamentaria, tomando el nombre de Huarmicoco, y también podía condenar a muerte a los culpables por algún crimen. Tomaban el nombre de Taripa Camayoc, título de juez. El éxito del Tucuy radicó en su independencia, puesto que su única autoridad era el Inca. Su persona era respetada por cuanto representaba al mismo Inca, y únicamente de él recibía órdenes y daba cuenta de lo observado y actuado. El curaca eran jefes de tribus sometidas a quienes se les conservaba su poder por haberse sometido al vasallaje y sumisión al Inca.